Buenos días a todos los que estáis aquí presentes en la sala y los que nos escucháis y nos veis online. Yo soy César López Santiago, profesor de Ecología de esta universidad y delegado de la rectora de Sostenibilidad. Y estoy aquí para presentaros este acto y contextualizarlo un poco en la situación de por qué estamos aquí y quiénes son los actores implicados. A continuación vamos a celebrar un webinario, y digo celebrar con toda la intención, vinculado al proyecto Unialimenta, ¿no? El cual presentará a continuación mi compañera Gisela Olivares, que es coordinadora del mismo y representante del Observatorio para una Cultura del Territorio, que es pues, la organización que lidera este proyecto, ¿no? Le voy a dejar ese honor a ella de presentar a las ponentes y de presentar el acto, pero no sin antes quería comentar que este proyecto surge como yo creo, una buena práctica de cooperación público-privada que bueno, está siendo fructífera en cuanto a la cantidad de actividad y de trabajo que estamos desarrollando, y que implica, por un lado, al Observatorio para una Cultura del Territorio como empresa del tercer sector, o asociación del tercer sector, con un largo recorrido en la promoción de la cultura alimentaria agroecológica a través de proyectos de financiación pública o privada para dinamizar dicha cultura y el emprendimiento en el ámbito agroecológico. La Garbancita Ecológica, que es una empresa social que toma forma de cooperativa integral y autogestionada de consumidores y productores agroecológicos, y que probablemente es una de las, si no la más veterana de las que existen en este momento en Madrid y que ha conseguido llegar a un grado de maestría en el concepto de grupos autogestionados de consumo responsable y agroecológico. Y la Universidad Autónoma de Madrid, desde la Oficina de Sostenibilidad, que pues, pretende seguir una política de sostenibilidad del campus y de la comunidad docente, investigadora y de servicios que tenemos y, por supuesto, todos los estudiantes, basada en la agroecología, ¿no? Es uno de los pilares de esta política de sostenibilidad. Se une a este trinomio, digamos, Extremadura Alimenta, que es una plataforma de productores que está desde la región extremeña, con una vocación de seguir esos pasos de conexión entre el campo y la ciudad y que bueno, pues esos pasos que podríamos decir que marca el camino de la Garbancita ecológica, ¿no? Contamos hoy con dos ponentes excepcionales de un nivel muy alto y un prestigio académico reconocido, y un largo recorrido en la lucha por recuperar la alimentación saludable en nuestra sociedad consumista, que ha perdido no solo la conexión con la sostenibilidad del sistema productivo que nos alimenta, sino también el conocimiento profundo de cómo el sistema agroalimentario actual, hiperindustrializado, globalizado, está destruyendo nuestra salud. En este caso, la universidad toma especial interés la salud de los jóvenes y la deficiente cultura alimentaria que estamos constatando que tienen o que estamos constatando que no conseguimos romper, ¿no? Bueno, yo me refiero aquí a Lola Raigón, de la Universidad Politécnica de Valencia, que, como digo, os va a presentar en detalle Gisela, y Pilar Montero, que es profesora conocida de nuestra universidad, ambas buenas amigas que serán dinamizadas por Pilar Galindo, que es otra mujer con gran bagaje en la lucha por la agroecología desde el punto de encuentro entre campo-ciudad y liderando la Garbancita Ecológica, que es uno de los socios del proyecto. Así que, por favor, Gisela, sin más preámbulos, procede a realizar esas presentaciones que yo ya estoy impaciente por empezar el acto. Vale. Bueno, lo primero, presentarme, ¿no? Gisela Olivares Ponce, soy la coordinadora, digamos, del área de alimentación sostenible del Observatorio para una Cultura del Territorio. Somos una entidad, como nos ha mencionado César, una entidad no lucrativa especializada en el desarrollo rural sostenible basada en principios de la agroecología, la soberanía alimentaria y el feminismo. Nuestro trabajo se divide en dos áreas, tanto en la dinamización de fincas y en el propio territorio, como en el tema de alimentación sostenible, que es el tema que nos ocupa ahora. Antes de dar paso y de presentar la gran trayectoria de las tres mujeres
encantada de presentar, que nos acompañan y a las cuales agradezco y doy la bienvenida en este ciclo de diálogos que hemos organizado. Quiero dar unas pinceladas de lo que es el contexto un poco del proyecto, complementando lo que ha dicho César, y un poco la metodología y el porqué de estos ciclos de diálogos, ¿no? En el primer punto, estas actividades forman parte del proyecto UniAlimenta, que espero que las 3 personas o las personas que estáis presentes aquí hayáis oído mencionar, porque somos digamos, es el proyecto responsable que da de comer todos los miércoles y jueves en la universidad una opción ecológica en 7 cafeterías, ¿no? Entonces, el proyecto UniAlimenta tiene como objetivo fomentar la cultura alimentaria agroecológica con la idea de lograr una alimentación ecológica, sostenible, saludable y de consumo responsable en comedores madrileños, en los comedores universitarios madrileños. Este objetivo tiene 2 grandes patas el proyecto, una pata que incide en el modelo productivo y otra pata que incide en el consumo. La pata que incide en el modelo productivo la estamos desarrollando, fortaleciendo nuestro propio trabajo en la articulación de productores que proceden de Madrid, de Guadalajara, Cáceres y Extremadura. De ahí la participación del clúster Extremadura Alimenta, porque tienen tienen una serie de necesidades y una serie de obstáculos para poder ofertar, hacer una oferta colectiva y poder vender, porque son al canal de la administración pública, a los comedores públicos, porque son pequeños productores, ¿no? Con todas sus dificultades. Por lo tanto, el proyecto ha permitido que 25 iniciativas procedentes de estos territorios podamos definir un presupuesto para trabajar con ellos codo a codo en espacios de encuentro en base a sus necesidades y en base a su territorio para poder hacer esta oferta. No necesariamente no solo a las universidades madrileñas, sino a aquellos ámbitos, y eso está saliendo en los talleres, relacionados con sus propios territorios. Esa es una gran pata. Y quiero traer a colación una reflexión de Giuseppe Rusolillo, que estaba comentando con Lola Raigón y que le hace el prólogo a su libro, es: la soberanía alimentaria muere cada día en nuestro sistema actual de producción de alimentos, donde el precio es artificialmente barato para aquellos alimentos producidos por la industria a gran escala, sin tener en cuenta el coste medioambiental y el coste sobre la salud humana. Este es el gran problema, una de las grandes frases que me ha gustado mucho del libro y que refleja el problema que se tiene en el sector productivo de alimentos ecológicos para poder, digamos, caminar, ¿no? Estamos hablando de pequeñas producciones. La otra gran pata es el proyecto que realizamos en el campus, ¿no? En el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Una de las cuestiones es abastecer a las 7 cafeterías que se han adherido al proyecto y que ellas puedan ofertar alimentos ecológicos de temporada y de proximidad en ese menú diario. Pero además necesitamos de vosotros y de vosotras, ¿no? Conscientes consumidores, necesitamos que entiendan por qué se hace eso, cómo se hace, cuáles son los procesos, y por eso hemos establecido una serie de acciones de sensibilización en el campus. Visitas a, por ejemplo, la Garbancita Ecológica para saber cuál es su trabajo y dónde, o sea, visibilizar qué está detrás de este abastecimiento. Se están realizando encuentros para consolidar los grupos de consumo agroecológico que ya están presentes hace años en la universidad y que evidentemente participa también la Garbancita trayendo cestas de alimentos ecológicos a la universidad. Entonces hay varias acciones que lo que queremos es visibilizar, aunar, fomentar, consolidar, ayudar a impulsar, porque necesitamos que también las personas consumidoras, y aquí nos implicamos todos de la comunidad universitaria, seamos
también impulsoras de ese trabajo. Es un privilegio que este proyecto, que es una iniciativa pionera en el Estado español, en un campus universitario, se esté dando en la Universidad Autónoma. Por lo cual, y es importante también decirlo y agradecer a todas las personas y a todos los actores que están aquí haciéndolo posible. No voy a decir más porque hay varias actividades que han estado, que van a ser en torno al proyecto que finaliza en septiembre del 2024 con un cierre muy bonito que es la participación, ¿no?, en la Feria de Sostenibilidad que se hace anualmente, ¿no?, a la cual les estábamos invitados, y también os invitamos a que cada miércoles y jueves podamos hacer el esfuerzo de pedir al menos un primer plato, ¿no?, siendo estudiantes o población del menú que ofertamos. ¿Cuál va a ser la metodología de este ciclo? Pues los diálogos, la conversación. Tal vez la mesa no ayuda mucho y estamos así poniendo barreras, pero bueno, adaptamos a lo que tenemos. Lo que queríamos proponer en estos diálogos y en estas tres temáticas es que estamos constantemente enfocados, o estamos escuchando siempre alimentación sostenible, alimentos ecológicos, qué más da si como uno que otro, qué diferencia hay, una serie de cuestiones que tenemos que a veces no nos aclaramos. Entonces, por eso hemos querido traer a personas con la sapiencia de las que estamos presentando, ¿no?, para poder hablar con ellos y preguntarle les hemos hecho 3 preguntas para poder desarrollar, digamos, esa temática. Son tres sesiones, una que se va a dar hoy, el día 4, otra que se va a dar el 11 y otra el 16 de mayo, y se dará en formato virtual y presencial, ¿no? Las personas que van a participar vamos a colgar las grabaciones y vamos a tener alguna sorpresilla de píldora formativa que también pueda ayudar a poder afianzar, digamos, todo lo que hablamos tan rápidamente, ¿no? Entonces, sin más dilación, voy a presentar a estas 3 mujeres poderosas, ¿no?, que nos van a acompañar. No sé cómo lo hacemos. Bueno, la cámara no las enfoca, ¿no? Sí, pero voy a leerlas, ¿no? Voy a leer primero y las presento. Tenemos a María Dolores Raigón Jiménez, que está aquí, viene de Valencia, es doctora en Ingeniería Agronómica por la Universidad Politécnica de Valencia, es ingeniera agrónoma especializada en industrias alimentarias y máster en nutrición personalizada y colectiva, investigadora catedrática del área de edafología y química agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia, profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Ha sido directora del área de transición verde de la Universidad Politécnica de Valencia dentro del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible, un cargo de gran responsabilidad que incide en cambiar el modo de hacer en la universidad y sus lógicas. Pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, de la que ha sido también presidenta. Es investigadora experta en agricultura y repercusiones sobre la calidad de los alimentos, con más de 20 años trabajando en temas relacionados con la biodiversidad y la calidad de los alimentos ligada a la tecnología de cultivo, cuyos resultados han sido publicados en más de un centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales sobre divulgación y transferencia de tecnología, siendo un aporte importante para abrir paso al sector de agricultura ecológica en estos últimos años. Destacar su libro Manual de la Nutrición Ecológica de la molécula al plato del año 20, así como del 2020, así como su coautoría del libro Prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático y horticultura ecológica, el uso de quemadores en el control de especies silvestres del año 2014, que son publicaciones importantes a tener en cuenta y mencionar, importante digamos, como bibliografía en este ciclo de diálogos en el que nos encontramos. Lola, por tanto, es una persona referente en investigación sobre alimentación ecológica y una activista en la agroecología que me complace mucho presentar. Por otro lado, tenemos una persona de la casa, María del Pilar Montero López, la tenemos allí, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Salud Pública y Epidemiología Nutricional por el Instituto Científico y Técnico de la Nutrición y la Alimentación en París. Es bióloga, profesora titular de Antropología Física del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Su área de especialización en docencia e investigación es de biología humana, centradas en los condicionantes biosociales que afectan al ciclo vital humano,
crecimiento, envejecimiento y desarrollo nutricional, con especial énfasis en qué pasa con la alimentación en estas etapas. Es delegada del decano para el grado de Nutrición Humana y Dietética y el doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Participa en 3 grupos de investigación en esta universidad relacionados con las poblaciones humanas, medio ambiente y nutrición, así como con feminismo y género. Ha participado en más de una veintena de proyectos de investigación financiados con fondos nacionales e internacionales. Es editora de la revista de la Sociedad Española de Antropología Física y ella es fundadora y editora de la revista Journal of Feminist Gender and Women Studies y actualmente es miembro del Consejo Editorial. Cuenta con 80 artículos científicos, 5 libros publicados, editados, capítulos de libros. Es docente en otras universidades como la Universidad Federal de Espíritu Santo, bonita universidad, y en las universidades Qadi Ayad en Marrakech, así como en el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UAM. Es miembro de honor y de número de la Academia Española de Nutrición y pertenece a la Asociación Europea de Antropología. De la mano de Pilar Montero conoceremos la influencia de la alimentación en estas etapas de la vida. Finalmente quiero presentar a Pilar Galindo Martínez como representante de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología SEAE. Forma parte de su junta directiva, como ella se autodenomina, es panadera, artesana ecológica, es socióloga, investigadora, escritora y una persona de referencia de los movimientos sociales en Madrid. Es presidenta de la Garbancita Ecológica, que es una sociedad, es una cooperativa integral que ya mencionó César, que actualmente está promoviendo la cultura alimentaria agroecológica en este campus a través del acompañamiento a las empresas gestoras de las cafeterías de la UAM para la integración de estos alimentos ecológicos de temporada y proximidad y de canal corto en su oferta alimentaria, así como está trabajando para consolidar esos grupos de consumo agroecológicos en la UAM. Cuenta con más de 20 años de experiencia de trabajo en desarrollo rural, medio ambiente, agricultura ecológica, transición agroecológica de comedores, es dinamizadora de los grupos autogestionados de consumo, ha sido asesora en transición agroecológica en las escuelas infantiles municipales de Madrid, forma parte del grupo de estudios de consumo responsable agroecológico y del consejo de redacción de Tachai, revista de estos grupos de la Garbancita Ecológica y del consejo editorial de agricultura ecológica de esta revista semestral tan interesante que hace la SEAE, ¿no? Habiendo coordinado el grupo especial de ecofeminismo. Participa en el colectivo feminista Las Garbancitas en el grupo ecofeminista de la SEAE. En representación de la Garbancita participa en otros movimientos sociales y como SEAE participa en Alianza por el Clima, Comité del Diseño de la Agricultura Familiar y Alianza Energía y Territorio. Cuenta con más de una veintena de publicaciones relacionadas con consumo responsable agroecológico, ecofeminismo y en vivienda y salud. Pilar Galindo actuará como moderadora en este primer diálogo y es responsable pues, de llevar el mismo. Yo os pido disculpas que he tenido que resumir esa gran experiencia que tenéis, espero hacerlo, lo he hecho con todo el cariño, ¿no? Y pido disculpas si me he saltado algo, pero sin más dilación quiero dar pase a estas 3 mujeres y para empezar este diálogo. Gracias. Bueno, es un placer en esta universidad, en la que llevamos muchos años impulsando desde la Garbancita que haya un consumo responsable agroecológico. Yo diría que 15 por lo menos, y que hayamos llevado a buen puerto y que ahora tengamos el proyecto que tenemos entre manos de Una Alimenta, con todas sus dificultades de abrir camino en un contexto difícil, porque la sociedad en la que vivimos pues se alimenta en general bastante mal y tenemos más hábito de decir que comemos bien que de hacerlo. Entonces eso al final pues tiene sus consecuencias en las enfermedades que tenemos, en el medio ambiente que cada vez castigamos más. Y entonces pues necesitamos hacer esos cambios y la universidad es el lugar apropiado para iniciarlo, igual que en otros lugares como las escuelas infantiles que ha mencionado Isela o los centros de mayores, que también estamos empezando a trabajar en ellos porque es importante. Y para mí es un placer y un honor teneros a vosotras dos aquí.
junto a mí en este contexto para dialogar con vosotras de cosas que hemos ido hablando en algunos otros momentos por separado o que hemos ido construyendo, porque hemos hecho cosas con Pilar Montero hace años ya, hablando del perfil lipídico de niños y niñas, y también con Lola, pues como compañera de la Junta Directiva de SEAE, hemos hecho cursos de formación para cocineras, para nutricionistas, muy preocupadas de avanzar en esta línea. Entonces, pues para que haya un espacio con vosotras y luego con el público, por cierto, luego miraré la hora, porque no sé cómo ando de tiempo, 12:26, pues quería que tengáis el mismo contexto, las mismas preguntas, para que vayáis respondiendo. Si os parece, pues podemos empezar en esta primera. Perdonad, me pongo las gafas, que si no veo fatal. Bueno, vivimos en un contexto de sociedades obesogénicas, por sedentarismo y dietas exclusivamente calóricas. Eso sabe muy bien Pilar. Incluso a nivel mundial ya es más importante la malnutrición vinculada a enfermedades alimentarias por exceso y toxicidad de la alimentación que la desnutrición por falta de alimentos. A su vez, la emergencia climática y los límites del planeta indican que si seguimos así, la capacidad de producir alimentos de calidad en ecosistemas cada vez más deteriorados está en peligro. Esas dos ideas fuertes es las que presiden la pregunta que os voy a hacer y que, si os parece bien, podría empezar contestando Pilar. ¿Cuáles son las causas económicas, sociales, medioambientales de estas dietas insanas y de que los sistemas alimentarios sean cada vez menos sostenibles? Pues a ver, creo que, como ya he comentado en otras ocasiones, ¿no?, cuando nos hemos reunido, ¿no?, o hemos tenido otros actos, claro, hay que contextualizar y hay que analizarlo desde un punto de vista histórico, ¿no?, de dónde venimos. Entonces, en realidad venimos, incluso en los países más ricos, de momentos en los que ha habido falta de alimentos. O sea, la historia evolutiva, ¿no?, de la especie humana, pues se caracteriza por un aumento de la población. O sea, excepto en momentos puntuales, ¿no?, en épocas históricas, en determinados lugares, si contabilizamos globalmente el número de personas, pues hemos ido siempre aumentando. Los seres humanos, ¿no?, hasta llegar ahora, ¿no?, esos 7.000 millones de personas que viven en el mundo, ¿no? Entonces, claro, lo que es la cantidad en sí, la cantidad de alimentos, pues ha sido una preocupación lógica y natural para la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces, durante durante miles, cientos de años, el objetivo fundamental, que sigue siendo todavía, pero ha sido conseguir suficientes alimentos, alimentar a todas las personas. Es decir, el foco era más la cantidad que la calidad. ¿Qué ocurre? Que en las últimas décadas, podemos decir, dependiendo de los países o de las zonas geográficas, pues desde los años 60 hasta la actualidad, en el caso de España serían los 60, los 70, pues que incluso los países ricos salíamos de un periodo de guerras, es decir, en los países ricos también ha habido muchos problemas de malnutrición. Pues seguía habiendo esa necesidad y ese deseo de que hubiese más alimentación, pero paralelamente se han ido desarrollando técnicas, pues tanto para la agricultura como la ganadería, ¿no?, para conseguir más cantidad, más vegetales, más animales, más grandes, ¿no?, con mayor contenido nutricional calórico también, ¿no?, en los granos, ¿no?, de las especies vegetales, bueno, conseguir más carne tal en las especies animales. Y entonces, pues esa tecnología se ha ido desarrollando, tanto pues el uso de sustancias, de antibióticos, de pesticidas, de plaguicidas, etcétera, destinados a la producción agrícola y ganadera, pero también ha habido un gran desarrollo de la industria alimentaria.
Entonces, de ahí yo creo ya, por no irnos a centenas de miles de años, por situarnos en un contexto histórico más actual, de ahí es donde venimos y ahí es donde estamos ahora mismo, ¿no? En un gran desarrollo tecnológico relacionado con la alimentación para conseguir más cantidad, pero con poca preocupación por la calidad. En las últimas, y otras veces lo he puesto incluso en alguna diapositiva, ¿no? Los requisitos los requisitos de las sociedades o de las instituciones que se dedican a aconsejar, ¿no? A lo que es una alimentación adecuada y saludable, pues en un principio eran, primero, que pues una alimentación capaz de cubrir las necesidades energéticas y nutricionales de la población. En los años 80 me sitúo en España, pero bueno, con más o menos, ¿no? Depende de los países, cuando ya empezaron a aparecer o aumentar la prevalencia de esas enfermedades que comentaba también Pilar, ¿no? Las enfermedades crónico-degenerativas, que en la actualidad son las principales causas de muerte, enfermedades cardiovasculares, cánceres, etcétera. Y cuando se vio claramente, ¿no? Hubo ya evidencia científica de la relación entre ese aumento de la prevalencia y la calidad de la alimentación, fue cuando ya se empezaron a dar recomendaciones sobre que la alimentación debía ser suficiente, pero también debía servir para prevenir enfermedades. Y ha sido ya más recientemente cuando se ha incluido, se ha añadido un nuevo requisito a lo que se considera una alimentación saludable, y es que ésta sea respetuosa con el medio ambiente, que sea sostenible, porque es verdad que los alimentos nos pueden proporcionar salud, una buena alimentación, pero también nos la pueden quitar debido a esos componentes que en gran medida provienen de esa tecnología, ¿no? Que se utiliza para aumentar la cantidad, ¿no? Tanto en agricultura como en ganadería y, por supuesto, en la industria alimentaria, y que después nosotros integramos en nuestro organismo y nos producen enfermedades también. No me quiero extender más para dejarle tiempo a Muy bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, yo antes de dar mi posición, ¿no? Frente a estas causas, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por traerme aquí, y también a la valentía de la universidad por estar en esta apuesta, y ojalá que el estudiantado de esta universidad se aproveche de estas iniciativas, que yo creo que son pues tremendamente importantes para vuestro futuro profesional y también para el futuro como personas. Así que, de verdad, enhorabuena. Y, a ver, me ha encantado cómo has hilado esas causas, porque las has contextualizado en una evolutiva temporal, y son así, son una realidad, pero yo creo que en un momento determinado alguien empieza a decidir por nosotros qué es lo que tiene que estar presente en determinados lineales. Es en ese momento del boom donde ya la alimentación deja de cubrir las necesidades y aparece pues el negocio. El alimento deja de ser alimento y aparece alimento como mercancía. Y ahí nos situamos también en un entorno geopolítico que es la globalización. Y esa globalización pues nos lleva a una situación alimentaria tremendamente peligrosa. Nos podemos encontrar en países africanos letreros publicitando refrescos que todos conocemos. Dices, ¿cómo es posible que en países donde pues, la desnutrición todavía está, sobre todo, más acentuada, pues pueda existir esa propaganda? Y si está la propaganda es porque hay consumo. Y eso nos lleva ya a plantearnos eso, que alguien decide por nosotros y perdemos la soberanía alimentaria. En ese sentido, yo siempre recuerdo a mi abuela, a una de mis abuelitas, que fue pues la última que falleció y con la que yo
tenía mayor vínculo, entrando a la cocina, hablando, desarrollándonos, ¿no? Como abuela y nieta. Y yo recuerdo que mi abuela jamás pronunció palabras como pizza, hamburguesa, espagueti, sushi. Pero si me apuráis, ni aguacate ni kiwi. Y mi abuelita se alimentaba correctamente. ¿Con qué? Pues con esos alimentos de proximidad, los alimentos que se producían en el territorio, y mi abuelita era soberana en su alimentación porque decidía la alimentación evidentemente para la familia, ¿no? Y esas familias matriarcales donde se cocinaba de forma común. ¿Qué ocurre? Pues que la economía movida de la política hace que determinados alimentos se produzcan de forma masiva y al intensificar la producción no hay más remedio que perder calidad, sin duda. Sin duda, porque esas técnicas productivas a las cuales hacías referencia impactan en el medio ambiente, impactan en el resultado final e impactan luego en nuestra salud. Un ejemplo. Hay un trabajo tremendamente interesante que evalúa que, pues, con la evolutiva del tiempo, la producción de trigo a nivel mundial sigue estando muy estable. Es verdad, en cuanto a superficie, quiero decir, a superficie de producción. Es verdad que los rendimientos se han incrementado, pero a la par que se incrementan los rendimientos, ha habido pues dos acciones en paralelo. Uno, mejora genética de las semillas para que sean altamente productivas, y dos, la utilización masiva de fertilizantes para generar ese incremento en el rendimiento productivo. Claro, la mejora genética, ¿para qué? Pues para que esos trigos productivos puedan tener mejor comportamiento ante algunas de sus elaboraciones, sobre todo la elaboración panaria. Y ahí va acompañado ¿de qué? De la fertilización, en concreto de la fertilización nitrogenada. Se incrementa la fertilización nitrogenada para que ese marcaje genético que ya lleva el trigo capte más nitrógeno para producir más proteína y en este caso el gluten, para que los panes sean más globosos, porque entienden que queremos panes globosos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Esa pérdida de la soberanía alimentaria. Conclusión de este trabajo tan interesante, pues el incremento de la celiaquía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos elaborando semillas de trigo con mayor incremento en los niveles de la gluteína. Entonces, esta es la consecuencia. ¿Con qué efectos? Efectos sobre la salud, pero efectos medioambientales también. Ese exceso de nitrógeno, ¿a dónde va? A la contaminación. Contaminación de los acuíferos. ¿Quién va a pagar la contaminación del Mar Menor? La vamos a pagar todos. Contaminan algunos, pero los pagos los socializamos, ¿no? Entre todos. Y son pues esas consecuencias, ¿no? Las causas las tenemos ahí y las consecuencias pues las tenemos también en evidencia. El medio ambiente como esa casa global que tenemos todos y el tema de la salud que también está vinculado al medio ambiente. Una única salud, un único planeta. Ahí, Pilar, ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, el broche que estás poniendo de One Health, One Planet, una sola salud y un solo planeta, está haciendo también un trabajo de mirada interdisciplinaria
de que la salud no es una cosa solo de las ciencias de la salud, es una cosa de las ciencias agronómicas, es una cosa de las ciencias geológicas, es también de las ciencias sociales, porque hay también una justicia detrás. En todo lo que habéis planteado hay un eje, y es que también hay una brecha que se abre entre quien tiene más posibilidad, al convertir la alimentación en un negocio y al ser la alimentación, en lugar de un derecho, una mercancía organizada por el comercio mundial de alimentos y que aboca a una industrialización, mercantilización de los mismos. Entonces, las personas menos poseídas de recursos económicos, es decir, que no tienen recursos monetarios, quedan desplazadas fuera. Entonces, en ese contexto, la brecha no solamente es la brecha rural-urbana, no solo la brecha de ciudades frente al campo, no es solo la brecha de medios contaminados y medios libres de contaminación, es también la brecha social. Cada vez hay más dificultades de las personas que tienen menos recursos para poder alimentarse suficientemente. Y entonces estamos dando casi por hecho que las personas que no tienen recursos tienen que comer comida basura. Y las personas que tienen recursos y tienen cultura pueden comer otra comida. O sea, estamos legalizando esa situación cuando el derecho a una alimentación sana y suficiente para todas las personas y todos los pueblos debería ser reconocido, como así es reconocido por Naciones Unidas en el derecho, como un derecho universal, pero también por nuestras constituciones, y que las políticas estuvieran trabajando en esa línea. Pero estamos en un contexto en el que tenemos que recordar constantemente que eso no se está produciendo. Pues, si me permites, ya que tocas también los aspectos sociales, creo que hay que poner también sobre la mesa un aspecto social altamente preocupante, y es que este modelo tan globalizado de producir, ¿qué hace? Que rebaja, y cuando digo rebaja lo digo literalmente, a los pequeños productores y productoras de alimentos. Y eso es un problema social. ¿Por qué? Porque la globalización también del modelo productivo hace que acopien terrenos, acopien también mercado, el mercado impositivo al que nos llevan, y eso hace que la autonomía de los agricultores y agricultoras que plantan variedades locales, que utilizan un modelo de temporalización de la agricultura, se ve abocado por la imposición del gran negocio. Y eso es de verdad también un gran problema social. Por lo tanto, tendremos que hacer algo, ¿no? Sí, a mí me gustaría, uniéndome a lo que estabais diciendo, el tema este de la globalización, que por supuesto es un hecho social que, ya estamos viendo en muchos aspectos que, en fin, que no tenía nada de bueno, sino que al contrario, ¿no? Y también las desigualdades o la forma de alimentarse de las personas más pobres. Hablando, por ejemplo, del trigo, en muchos lugares, no solamente aquí en pequeños productores, sino en muchos países que todavía seguían o siguen cultivando trigo antiguo, digamos, ¿no? O sea, poco modificado genéticamente, con menos gluten y con muchísimos más nutrientes. Lo que están haciendo es exportar ese trigo, porque hay una demanda en los países ricos. Claro. Exportan ese trigo e importan el trigo de mala calidad. Es decir, que son sociedades en las que se supone que el modelo de alimentación es más tradicional, es más basado en eso, pequeña producción, en soberanía alimentaria y tal, pero que al final no es tanto, porque van a conseguir económicamente más recursos vendiendo esos alimentos fuera, y ellos importando los alimentos. Bueno, en el caso de los granos, eso hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, sí, el tema este de la globalización y lo que es todo el mercado, ¿no? Que lo que tú has comentado antes, hay más consumo, hay más mercado, y el impacto, que yo creo que eso quería quizá hablarlo en la última pregunta, el impacto que tienen los medios de comunicación sobre lo que se debe
se debe recomendar y lo que, bueno, pues es que, o no sé si seguimos el orden o... Yo estaba intentando hacer un remate de la primera para pasar a la segunda, pero... Vale, pues Pero como es diálogo, ¿no? Como Claro. es diálogo, porque es que Pilar ha dicho una cosa, venden el producto de calidad que yo me atrevería a decir malvenden el producto claro, de por calidad, supuesto, ¿no? malvenden, claro. Y de ahí lo de la injusticia social claro, hacia totalmente. las personas que producen de calidad. Sí, Claro, totalmente. Sí, Bueno, sí, sí. hablando de pan, no voy a abrir la brecha del pan porque estáis tocando mi fibra sensible, pero sí decir un rasgo solo. Eso que mencionaba Lola, de un incremento en los elementos proteicos del grano para conseguir ese volumen mayor, está asociado directamente a una forma de panificación que es contraria a la salud, porque Claro. lo que está fomentando es solamente la fermentación alcohólica, que es la que esponja el pan, en detrimento de las fermentaciones lácticas y acéticas, que son el pan con masa madre, con las fermentaciones lentas, que toda la vida se ha hecho, y que eso ha hecho que se predigiriera la parte de proteína, con lo cual lo que nos entraba en el intestino eran los aminoácidos esenciales, con lo cual era un pan más ligero en el intestino, aunque fuera más pesado en la mano. Eso lo hemos perdido, y entonces por eso también la línea, no solamente por la investigación en más semillas con más gluten, sino también en la forma de panificación, que no se destruye la cadena de gluten, las celiaquías están aumentando poderosamente. Pero como me toca moderar, aparte de dialogar, perdonadme que os frene, ahora quiero dar un salto y plantear lo siguiente. Cada vez hay más evidencias científicas de la evidencia de que la producción ecológica es capaz de regenerar los daños medioambientales producida por la agricultura industrial, y además tiene unas ventajas. Y esas ventajas, desde el punto de vista medioambiental, sí que se suelen reconocer por el hecho de que contaminan menos y por lo tanto tienen más biodiversidad. Hay un diálogo mayor con esa naturaleza porque trabajan a favor de la naturaleza y no en contra de ella, frente a los modelos intensivistas y productivistas. Pero la parte nutricional es la que siempre se deja de mano, es como decir, bueno, sí, esta es mejor desde el punto de vista medioambiental, pero como tenemos que consumir alimentos, la de calidad, entonces ya hay muchas evidencias científicas de que eso además es mentira, porque todo nos apunta a que la industria agroalimentaria y la industria agroquímico-farmacéutica son poderosas, y lo que hacen es que sus investigaciones pesan más que las otras, para que lo pongamos así en evidencia, y cuesta mucho más que se evidencien. Pero bueno, tenemos la suerte de que aquí estamos trabajando en un ámbito universitario desde la investigación pública y con personas, vosotras dos, poderosas en este contenido. Os quiero preguntar qué evidencias, y voy a empezar por Lola, porque tenemos aquí su manual de nutrición ecológica, que es el libro de cabecera de toda la investigación práctica que estamos desarrollando con escuelas infantiles, ahora con la universidad, con las residencias de mayores, porque no voy a resumir lo que yo resumo en las charlas porque quiero que lo diga Lola, pero es una herramienta de trabajo para poner en valor estas diferencias científicas que son reales, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias científicas nos podéis aportar en relación a mejor nutrición cuando procede de alimentación ecológica respecto a la alimentación procedente de producción convencional? ¿Se trata de una mera sustitución de ingredientes convencionales por ecológicos, o también por una dieta saludable y sostenible? Las dos preguntas las quiero hacer juntas, porque Vale. lo normal que se suele hacer es que se separan. Entonces, os lo quiero apuntar. Empezamos por Lola. Vale. Bueno, pues yo voy a empezar contestando a la segunda, ¿eh? Creo que el mero hecho de cambiar alimentos convencionales por alimentos ecológicos no vale. Está bien, pero eso no vale. Porque y si el mensaje fuera ese, vamos a caer otra vez en las mismas tentaciones de la globalización, pero ahora en verde. Y no se trata de eso. Es decir, yo no quiero comer tomates en invierno, aunque sean ecológicos. Yo quiero que ese tomate cumpla con unas condiciones de sostenibilidad que incluyan su ciclo normal de producción, atendiendo a las horas luz que requieren, y
en su momento. Y además porque son alimentos más refrescantes y también se consumen en otro momento donde necesitamos ese tipo de alimentos. No necesitan más agua y más iones. Es decir, ese grupo de alimentos vinculado a la temporalidad productiva y a la temporalidad de consumo. Y ya digo, no me vale solamente el cambio, que puede estar bien, pero ahí podemos cometer errores grandes, ¿no? Como el ejemplo que pongo del tomate, pero también decir, no, es que yo como kiwi ecológico, ¿y de dónde te viene ese kiwi ecológico? O el aguacate, ¿no? Que también decía antes, ¿no? Hay que entender el concepto de sostenibilidad como un concepto amplio en el cual el modelo ecológico y agroecológico evidentemente están incluidos, siendo para mí la línea base. La línea base es esa y a partir de ahí empezamos a construir para arriba. Entonces, evidencias. Es verdad que en los últimos años tenemos ya un bagaje en investigación importante, que no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil porque teniendo en cuenta que hace 30 años quien podía investigar era quien tenía un nombre determinado y tenía unas líneas pues vinculadas a la mejora genética, a las prácticas de fertilización y tal, y tú presentabas tus proyectos en agricultura ecológica y te decían que eras tendenciosa. Afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado. Existen ya políticas de actuación en los temas medioambientales, incluso en los temas exclusivos de la agroecología, y eso permite pues, que con los proyectos de investigación puedan salir artículos y puedan salir líneas ya específicas que pongan de manifiesto lo que en un principio eran intuiciones, lo que el buen ojo nos decía, ostras, es que esto parece que funciona mejor en el suelo, es que esto cuando te lo comes te sienta mejor. Y ahora ya pues tenemos evidencias. Esas evidencias, ¿a dónde nos han llevado? Desde mi investigación particular, evidentemente, al tema de la calidad. Nuestros trabajos se han focalizado mucho en evaluar la composición nutricional de alimentos producidos en situaciones de pares de forma ecológica y de forma convencional, y ahí hemos analizado las proteínas, hemos analizado los minerales, las vitaminas, el perfil lipídico y tenemos nuestras conclusiones. Para mí, eso, luego, ¿dónde se plasma? Pues se plasma en que el alimento ecológico, pues es un alimento que está libre de tóxicos, porque por principio, por normativa, no se pueden incluir las sustancias químicas de síntesis y hay alternativas biológicas para mantener la producción y mucho más ahora, donde la investigación nos ha dado pues, a tener ya un bagaje importante en las técnicas de producción. Y por otro lado, tenemos unos alimentos que desde el punto de vista de composición, pues son muy equilibrados. Es decir, la lechuga responde a lechuga y la lechuga no responde a una lechuga con un 3% en proteína. Es que yo no quiero una lechuga con un 3% de proteína porque no lo tiene por qué tener. Si lo llega es porque nos hemos excedido en ese nitrógeno que comentábamos anteriormente. Alimentos proteicos los tenemos. Por lo tanto, son, desde el punto de vista productivo, mucho más equilibrados y responden a ese saber estar que tiene que tener cada alimento después de su elaboración, de su proceso. Y luego hay otra línea también muy importante y es cómo esos alimentos repercuten luego en nuestra salud. Porque claro, si nos quedamos en el alimento como tal, pues pero luego
¿qué ocurre? ¿Es verdad que el alimento ecológico sana? Ahí ya las investigaciones son más complejas, porque hay que trabajar con el ser humano y hay que trabajar en ambientes donde las disciplinas en sanidad pues tengan competencias. Pero es verdad que hay grupos bastante potentes. Está el grupo francés del Nutrinet Santé, y estos grupos han estado ya trabajando en el impacto de que los alimentos de producción ecológica rebajan el índice de enfermedades del siglo XXI. El tema de la diabetes, el tema de las enfermedades de tipo cardiovascular, incluso el cáncer. Te dicen, y esos son trabajos de hospital, porque trabajar con enfermedad significa un rigor tremendo, los comités de ética de por medio y bueno, hay datos, hay evidencia, y si hay evidencia, pues hay esperanza en que eso se pueda proyectar. ¿Tú qué nos dices, Pilar? Pues nada, totalmente de acuerdo. Y no solamente, como ha apuntado Lola, claro, que la composición es diferente, es más interesante desde el punto de vista nutricional, porque claro, si en la misma cantidad de alimento hay menos macronutrientes, como podrían ser proteínas o también hidratos de carbono, pues entonces hay más micronutrientes. Hay más vitaminas y más minerales, por lo tanto, el equilibrio entre los nutrientes, tanto macro como micro, que componen los alimentos, pues es más interesante desde el punto de vista nutricional, porque son más nutritivos, porque volvemos a lo de antes, la cantidad es relativamente fácil para quienes es fácil, ¿no? O sea, conseguir hidratos de carbono, lípidos, proteínas es fácil. O más fácil, pero conseguir vitaminas y minerales es más difícil. Entonces, eso favorece que la composición nutricional sea más interesante y que nos proporcionen estos alimentos más micronutrientes, ¿no? Eso por un lado. Bueno, de ahí nos podríamos extender muchísimo, pero además hay, pues, decir algo un poquito más específico así de la biología, las sustancias o los elementos, vamos, las sustancias químicas que se añaden, ¿no?, a los alimentos para aumentar la producción, tanto a los alimentos vegetales como a los alimentos animales, y por supuesto los industriales, eso es ya otro tema, ¿no? Pero son sustancias químicas que tienen un efecto negativo. Muchas de ellas se llaman xenobióticos, ¿no? Y entonces esos xenobióticos los vamos a encontrar en los alimentos y después los vamos a encontrar en las personas, ¿no? Entonces los xenobióticos son moléculas químicas que encontramos en sitios donde no deberían estar, ¿no? Porque son añadidos. Y hay muchísimos xenobióticos que se encuentran en los pesticidas, en los plaguicidas, en los envases, ¿no? Bueno, y muchos de esos xenobióticos son lo que se llama disruptores endocrinos. Es decir, que actúan sobre las glándulas endocrinas, sobre el tiroides, por ejemplo, sobre los ovarios, sobre los testículos. Entonces, esa alimentación que estamos consumiendo de alimentos altamente tratados, ¿no?, para conseguir más cantidad, pues va a tener un efecto no solamente en enfermedades cardiovasculares, cánceres, sino también un efecto específico en distintas etapas del ciclo vital, en la reproducción, tanto masculina como femenina, en el proceso de crecimiento y desarrollo infantil. Muchos de esos disruptores endocrinos son obesogénicos, o sea, producen obesidad. Cuando estamos hablando de obesidad, ¿no?, la obesidad cada vez más, que es en sí misma una enfermedad también, cursa con procesos inflamatorios. Todos estos componentes son proinflamatorios y nos vamos también a la alimentación de origen industrial, sobre todo a los alimentos ultraprocesados, tiene un efecto proinflamatorio. Y la obesidad,
las enfermedades cardiovasculares o los riesgos cardiovasculares como la hipertensión, etcétera, todo eso son procesos inflamatorios. Entonces, claro que tienen un impacto. El que no existan esas sustancias químicas protege la salud. Yo no digo que vaya a curar de enfermedades, pero sí que ayuda a proteger y a prevenir la aparición de determinadas enfermedades que además también, como ha comentado antes Lola, antiguamente, como dicen mis estudiantes, que aquí hay uno de ellos que estoy muy contenta, decían, claro, como son muy jóvenes, pues entonces para ellos antiguamente se hace 50 años, se hace 300, ¿verdad? Porque es todo antiguamente, claro, porque para eso son jóvenes, ¿no? Pero el tema este de la composición nutricional, ¿no? Los alimentos eran muy diferentes, lo que comentaba antes Lola, y entonces estamos en un momento en el que incluso en los países más pobres se consumen alimentos que no son adecuados. Ella ha comentado lo de los refrescos en África, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, México, que es el país del mundo donde hay mayor prevalencia de obesidad infantil, es el país del mundo donde se consumen más refrescos de Coca-Cola Company, no solamente Coca-Cola, otros refrescos que también, bueno, pues eso, refrescos azucarados que tienen un efecto proinflamatorio. Entonces eso, vamos, está clarísimo que tiene un gran impacto en este tipo de alimentación en la que estamos, este modelo alimentario en el que estamos inmersos. Bueno, estoy encantada con estos diálogos, no lo puedo evitar, porque están apareciendo encadenadas como cerezas cosas que estamos muy acostumbradas a verlas por separado. Yo quiero añadir, porque cada una tenemos nuestra lectura, quiero añadir la síntesis que yo hago de estas dos preguntas es, por un lado, no puede haber alimentación saludable si solamente cambiamos ingredientes convencionales por ecológicos, porque como esa industrialización, mercantilización y globalización nos ha llevado a un consumo excesivo de proteína, un consumo de hidratos de carbono blancos, no integrales, y además con mucha alimentación procesada, hay que hacer también el cambio en todos esos procesos, porque si no, la mera sustitución de ingredientes no lleva a una dieta saludable. Pero también estáis incorporando, sin decirlo, cosas como ¿por qué la forma de cultivo tradicional y las variedades tradicionales son más nutritivas? También por la forma de cultivo, toda esa fertilidad del suelo, todo eso de que colaboremos y los microorganismos del suelo estén dando lugar a que se liberen mejor los nutrientes, las vitaminas y los minerales, hace que cuando se hacen las analíticas que Lola dice por pares, y yo, como no todo el mundo es científico, lo clarifico y digo, por pares quiere decir que hay un campo con el mismo tipo de suelo que se cultiva en convencional y un campo con el mismo tipo de suelo que se cultiva en ecológico, a ser posible en la misma zona, para que el clima sea igual. Y además estamos hablando de las mismas variedades que se siembran a la vez, que se hace un proceso, uno en ecológico y otro en convencional, pero en los mismos ciclos se recolectan a la vez. No es un tomate cogido de una estantería que es convencional y otro que es ecológico, no. Claro, al hablar de esas razones, lo que nos está emergiendo es que en un tipo de suelo nos estamos encontrando un suelo vivo que está colaborando todos esos microorganismos en la extracción de los nutrientes, que las plantas tampoco están dopadas con estos plaguicidas e insecticidas y fertilizantes químicos, y por lo tanto van a tener su desarrollo habitual y van a aportar esos antioxidantes porque se están defendiendo. Entonces, cuando se defienden de eso, también nos están aportando esa defensa, con lo cual esa potencia está incluida. Otra cosa es que las investigaciones en salud, como dice Lola, son más complicadas, pero solamente en calidad nutricional ya podemos estar diciendo sí. Por lo tanto, con todos los respetos hacia Lola, que es la autora del libro, yo lo resumo diciendo, los alimentos ecológicos tienen menos agua y más materia seca, más nutrientes. Y además tienen, en lo que decía Pilar, un equilibrio mayor a favor de los micronutrientes y no a favor de los macronutrientes. Entonces, si además con menos me alimento mejor, no tengo que comer tanto, porque claro,
esa dieta a favor de las calorías que hemos tenido para agotar el hambre, al final nos ha llevado a que contamos calorías, pero no contamos la variabilidad de los nutrientes. Y ese comete el arco iris que dice Lola muchas veces, bueno, pues el comete el arco iris lo estamos trabajando con las cafeterías, y cuando hablamos de una ensalada de temporada, pues decimos, pues tienes que tener ahora mismo, tienes que meter lombarda, tienes que meter col, tienes que meter, si quieres, lechuga, tienes que meter un poco de comino porque las vas a poner crudas para que sea carminativo y puedas digerir. Es decir, estás educando no solamente en alimentos ecológicos, sino en otra forma y en otra proporción y en otra combinación. Y claro, si hacemos eso, además estamos colaborando para que esos agricultores de cercanía, esa agricultura familiar a la que queremos proteger, tengan en el consumidor un aliado y no un competidor que le está diciendo bájame el precio. Porque claro, si nosotros reducimos la proteína animal, que está muy subvencionada, la convencional está muy subvencionada, y por eso hay tales diferencias tan brutales entre la proteína ecológica y convencional, pero también reducimos su cantidad porque no es sostenible ni justo que comamos tanta carne y tanta pescado cuando hay mucha gente que no puede comer ni carne ni pescado. Entonces tenemos que reducirlo para poderlo repartir. Y además vamos a enfermar menos. Entonces, esta potencia que estáis poniendo en marcha las dos con estos recursos de la nutrición evolutiva y la nutrición ecológica, nos está dando todas estas claves que nos las estáis regalando para que las incorporemos en nuestros conocimientos cotidianos para hacer una dieta saludable, sostenible y a precios justos. Porque no solo tiene que ser barato para el consumidor, tiene que ser justo para el agricultor, porque si no, estamos eliminando agricultores del campo para que vengan empresas a hacerse cargo de la producción. Y entonces ya quien va a decidir sobre la producción, pues ya lo sabemos. Déjame que aporte una cosa, sí, una frase, porque como has nombrado el suelo, y es una frase que yo digo, pero me gusta mucho decirla, y es que no tenemos alimentos de calidad si no tenemos suelos de calidad. El suelo es la base productiva de todo. De hecho, la agricultura ecológica se basa en la producción del suelo. Por ejemplo, técnicas como la hidroponía no se pueden utilizar en agricultura ecológica, ¿no? En Europa no. Estados Unidos sí que la permite, pero Europa no. Porque considera el suelo como el eje productivo importante para generar esa calidad y sobre todo dar salud también al planeta, lógicamente. Porque además desde el equilibrio suelo-agua, agua-planta, que en un contexto de cambio climático el agua está siendo un problema enorme, no podemos estar usando cada vez agua y contaminándola más y encima no tener un suelo que es un reservorio de agua, porque ese suelo fértil del que tú dices y de calidad es capaz de penetrar el agua. Por eso los cultivos de secano, como Carlos Lacasta y Ramón Meco nos han enseñado muy bien, se dan mejor en ecológico que en convencional, porque los fertilizantes químicos se cargan ese suelo y encima no tenemos unos nutrientes de calidad. Estamos provocando la erosión con el cultivo convencional. Bueno, yo misma me emociono, me voy al guión, así que voy a volver al guión y os planteo la última pregunta para ya dar paso a un diálogo más abierto. Esta pregunta es una pregunta en dos direcciones. ¿Qué rasgos agroecológicos o de otro tipo, porque estamos viendo que no solamente es la agroecología, destacaríais como esenciales para el crecimiento de una alimentación ecológica que sea saludable para las personas y sostenible para el medio ambiente? Pero también meto la pregunta de, y el aquí y el ahora, ¿cómo creéis que la universidad puede contribuir a dicho crecimiento? Las dos estáis en la universidad y sois expertas también en trillar en la universidad cómo hacer para que esto sea así. Así que decidnos. Venga, va, empiezo. Bueno, pues, a ver, es complejo sobre todo, pues, Pilar lo decía al principio, porque tenemos una serie de impactos en esta sociedad que causan mucho mal. Uno de ellos, el tema mediático, ¿no? Como tenemos ahí esas influencias que a veces escuchas algo y dices, madre mía, madre mía. Entonces, para mí, ¿qué es importante? Es importante educar.
es importante salir del analfabetismo que tenemos en el momento actual sobre el tema de la nutrición, sobre el tema de la producción, sobre el tema del modelo agroecológico. Y educar, la universidad es un centro más de formación que de educación, aunque también tenemos que educar la mente, ¿no? Y en todos los sentidos, desde el colegio, desde las familias, también desde la política, porque evidentemente son agentes influyentes en lo social. Y aquí hay algunas herramientas que pueden ser tremendamente valiosas, como la compra pública verde, en la cual, pues, articulando bien los ejes de compra que van para la administración, creo que puede ser un gran ejemplo. No sé si en el momento actual es todavía, pero hace años el Ayuntamiento de Roma era el mayor consumidor de alimentos ecológicos. Porque sí, porque tenía una serie de colegios de primaria asociados al ayuntamiento, que vienen ya de épocas históricas, ¿no? Que en los colegios habían vinculados centros de formación primaria. Entonces realizaron una apuesta por la alimentación ecológica y se convirtieron en el mayor consumidor ecológico casi de toda Italia, ¿no? Y cosas de este tipo, aparte de generar conciencia, es que forman mucho a las personas que son pequeñitas, que se van a convertir en un futuro en consumidoras potenciales. Si vienes ya de un modelo educacional donde eso ha estado pam, 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 pues yo creo que de mayorcitos algo puede calar, algo, ¿eh? También es verdad que hay que hacer mucho ejercicio interno, porque han habido pues algunas locuras que ya se han comentado en la mesa, como el de la búsqueda de alimentos proteicos y la proteína como tal, o los alimentos derivados de la proteína animal. Yo no sé si habéis escuchado las cosas que están ocurriendo con el tema del movimiento de animales vivos, pero están llegando barcos que atracan en los puertos españoles, porque luego se derivan hacia los países árabes, pues cargados con 16.000 cabezas de ganado, procedentes de Colombia, procedentes de Brasil, que son donde ya se ha deforestado lo que se tenía que deforestar para tener a ganadería intensiva que se produce ahí, y luego se deriva vivos, porque los países árabes los quieren vivos para luego utilizar en sus rituales. Pero es que eso es una burrada, eso es una burrada medioambiental. Bueno, pues ese es el modelo. Si concienciamos de que la proteína tiene que ser proteína, pues poca, quiero decir, de origen animal, poca, no es poca, sino la suficiente y de calidad. Pero educar a todos, incluso a los que están comprando esas 16.000 cabezas de ganado o vacas vivas que vienen de ahí, pues. Y desde la universidad, evidentemente, yo siempre digo que la universidad tiene que ser la proyección social, no solamente de lo que hacemos dentro, sino también de la responsabilidad que tenemos en la formación de los futuros profesionales. Y en este sentido, desde ser coherentes con las investigaciones que realizamos, que sean investigaciones aplicadas, que puedan servir pues a la demanda que la sociedad nos está pidiendo, y en este sentido dar respuesta a agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas que se encuentran ante los problemas de, oye, ¿cómo hago la transición agroecológica? ¿Qué es? Pues
ahí la investigación puede estar al servicio de estas demandas. Evidentemente, en las formaciones todavía nos encontramos con los folios amarillos, ¿no? de profesores que el modelo es el que había antes, ¿no? Hace años, hace 50 años. Y esos cambios hay que producirlos, en formar, en preparar bien a esas personas que van a estar ocupando puestos de responsabilidad de aquí a nada, chicos, de aquí a nada. Ya veréis cómo os toca estar en esos puestos de responsabilidad. Y en la medida que hayáis recibido formación abierta en los temas medioambientales, en los temas de otra manera de ver la vida, yo creo que podréis contribuir también a eso. Y seguramente en más cosas, por cómo llevar una alimentación saludable, cómo las máquinas de vending pues, puedan limitar determinados productos que son poco saludables, o cómo fomentar el ejercicio incluso en las aulas, ¿no? Pues en 5 minutos cortamos, ponemos música y hacemos algo de ejercicio. Hay muchas cosas que de forma abierta la universidad tiene que ser pues un sitio donde mirar, y mirar con alegría, mirar con alegría, sin duda. Yo, en mi opinión también, por supuestísimo, o sea, es fundamental la educación en todos los ámbitos. Por supuesto, bueno, la universidad, claro, estamos en una institución en la que vamos a formar y también se puede educar. Y bueno, por no repetir lo que estamos de acuerdo, yo creo que tenemos un problema, tanto en la universidad como en otros ámbitos en los que se pueda realizar educación, y es que tenemos competencia desleal por parte de la industria y sobre todo de los medios de comunicación. O sea, la información que se transmite es muy poderosa y no necesariamente, más bien todo lo contrario, se mueven ahí en una línea ahí difusa entre lo que es verdad es mentira. O sea, no es mentira ni verdad, sino todo lo contrario, pero tienen muchísimo poder, y a veces es muy difícil transmitir el mensaje, porque tiene mucho más peso el mensaje que llega desde el otro lado. Eso es muy difícil de combatir, incluso aquí mismo en la universidad, incluso en las titulaciones que van dirigidas a la formación de profesionales en el ámbito de la nutrición humana y la dietética, y también de la ciencia y tecnología de los alimentos. Eso es complicadísimo, porque tiene mucho más fuerza, o tiene mucho más peso, y ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? que podrían ser utilizadas de manera favorable, y sin embargo no es así. O sea, tiene mucho más peso lo que diga una persona en YouTube, ¿cómo se dice? Influencer, lo que diga sobre nutrición a la gente joven, que lo que diga un profesor o una profesora en la universidad. Os lo garantizo, o sea, al 100%. En temas de nutrición, al 100%. En otros temas relacionados con el medio ambiente o con la agricultura, no lo sé, pero en nutrición es así, es así. Y es muy complejo, y hay multitud de estudios, ¿no? Hablando pues, de lo que se come o lo que no se come en las universidades. Hay un estudio muy reciente, es publicado en 2022, del British Journal of Nutrition, donde hicieron un estudio con una muestra muy importante de personas del Reino Unido, analizando la composición en alimentos más naturales, procesados, ultraprocesados, en los distintos lugares donde se comían, ¿no? Entonces, en los lugares donde se comían esos alimentos, los que utilizaban para el estudio, pues era en el hogar, mientras me desplazo, ¿no? En el coche, caminando, tal. Es que tengo la diapositiva, pero no la sé de memoria, pero más o menos. En centros, por ejemplo, en centros educativos, en escuelas,
en centros de día, en universidades, en centros sanitarios y también en lugares donde se realizaba deporte, ¿no? Bueno, en todos ellos, más del 50% de los alimentos consumidos eran ultraprocesados. No digo procesados, ultraprocesados, pero donde menos en los hogares. Donde más en los centros deportivos. Los alimentos que más se consumen son alimentos ultraprocesados en los centros deportivos y los siguientes en los centros sanitarios. Bueno, es que hasta hace poco, bueno, ahora mismo no lo sé porque afortunadamente no voy mucho a los hospitales, pero hubo una época en la que sí y entonces tú ibas a visitar a un paciente o una paciente que le había dado un infarto y lo que tenías ahí delante era una máquina de vending con esos productos que lo que hacen es taponarte las arterias. O sea, es que eso, igual que han prohibido, por favor, fumar, pues que se prohíba eso, pero si es que te lo estás metiendo en el cuerpo, ¿no? Entonces, es muy difícil porque, y por abundar más en ese ejemplo, aquí en esta universidad, porque yo creo que la investigación también es muy importante, pues llevamos tiempo, ¿no?, con el apoyo también del vicerrectorado, recogiendo datos de población, de hábitos alimentarios de población universitaria. Como no es fácil tampoco acceder a la población, pues recogemos esos datos, participan también estudiantes, ¿no?, que después utilizan esa información para sus TFGs, igual que hicimos en la cita, o también para hacer prácticas, ¿no? Y entonces reclutamos a las personas que van a formar parte de la muestra en eventos, ¿no? Pues, por ejemplo, la última, ¿cómo era, César? La última jornada de alimentación saludable sostenible y también en la UAM Run, que va a ser, o sea, en la maratón de la UAM, ¿no? Bueno, pues ahora mismo os digo una cosita así que, bueno, hay una estudiante que está haciendo su TFG con esos datos, 121, no es una muestra enorme, pero bueno, 121 personas de esta universidad que están especialmente interesadas por la alimentación y los hábitos de vida saludables, porque hacen deporte y porque asisten a estas, y les interesa, ¿no?, y participan en el estudio. No lo así de memoria, no, bueno, pero utilizamos dos indicadores porque hay un cuestionario para recoger la cantidad y el número de veces a la semana o al día que se consumen alimentos ultraprocesados y el porcentaje de energía diario que proviene de alimentos ultraprocesados, y en esa submuestra de la población universitaria ese consumo es de más del 20%. No quiero decirlo esto porque no me sé de memoria la cifra, ¿no?, pero más del 20% de personas que se supone que están interesadas. Y luego, por supuesto, utilizando distintos índices de calidad de la alimentación, que miden la calidad de la alimentación, pues por ejemplo el famoso Predimed, ¿no?, de ajuste a la dieta mediterránea, en ese grupo que son personas interesadas, creo que no hay nadie que se ajuste al modelo. O sea, la mayoría, eso sí, están en el tramo que es necesidad de ajuste, no en muy malo, ¿no? Pero no tienen tampoco una alimentación excelente. Entonces, y son personas que se preocupan, que se informan o que se quieren informar, están motivadas, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que la información, no sé si es que no llega o que no puede luchar contra la otra información que llega, que es el tema de la proteína. O sea, recurrentemente, por más que lo digas en clase, o sea, cada cierto tiempo vuelve de nuevo el tema de las dietas ricas en proteínas. Ahora hubo en su momento la dieta paleolítica, con historias así, bueno, erróneas, porque, bueno, no hay dieta paleolítica. Bueno, eso, pues tuvo su recorrido. Lo estás diciendo que no, que las proteínas efectivamente es un macronutriente limitante y hay que consumir una determinada cantidad de proteínas de alto valor biológico. Son de origen animal, aunque también se pueden conseguir uniendo legumbres y cereales. Bueno, lo sabemos, ¿no?
pero es una cantidad que es mucho menor que el resto de grasas menos que hidratos de carbono. Pues recurrentemente vuelve. Ahora se ha vuelto a poner de moda, sobre todo entre los chicos jóvenes, la dieta keto, ¿no? Keto, que es cetogénica, es una dieta basada en proteínas. Y por más que les digas, incluso a los estudiantes, vamos a ver, la idea esa de que de lo que se come se cría es simplista. No solo no tiene ninguna base científica, sino que es una barbaridad, porque por muchas proteínas que tú comas, las proteínas no se acumulan, ¿sabes? O sea que... Es más, pueden derivar a la formación de grasa, ¿no? Claro, pero tú lo dices en clase, claro. y dices, por más que les digas, todo lo que se coma, toda la energía que consumas en exceso, provenga de donde provenga, si es en exceso, si no la gastas, se acumula en forma de grasa. Pues no, o sea, es que no hay manera. No hay manera. Entonces, en la educación, claro que yo creo que es fundamental, es importante, la investigación aplicada es muy importante, pero después tenemos ese problema de lo que es la transmisión del mensaje y que llegue y que tiene que luchar contra un gran poder que tiene medios. Pues claro, nosotros ¿qué consejo damos? Somos muy pesadas y muy pesados, regañas, ¿no? En cambio, te ponen ahí un anuncio o en YouTube y sale un señor o una señora estupendo diciendo, sí, ¿cómo esto que es una cosa espantosa? Claro, es eso, ¿no? Lo que es la publicidad esta, ¿no? El mensaje subliminal, ¿no? Que entonces, detrás de esa publicidad y las propias empresas que se dedican a temas de alimentación tienen en sus plantillas más psicólogos, psicólogas, etcétera, que son capaces de estudiar cómo debe llegar el mensaje al consumidor para que consuman el producto, que de expertas en nutrición. Entonces, ganan la batalla. Estamos ahí, ¿no? Y yo creo que eso es también muy, muy importante y que, claro, en la universidad pues sería eso, investigación, educación y que se trabaje con personas expertas, porque es que de alimentación todo el mundo opina. Es que todo el mundo opina. Y hay personas que no son expertas y están diciendo barbaridades, no que lo hagan a propósito por hacer un mal, pero que se creen que es así, ¿no? Como el tema lo de las proteínas, ¿no? Entonces dices, bueno, qué manía, ¿no? No hay manera. Alguien se sacará provecho. No, eso es segurísimo que sí. Bueno, una cosa que no habéis dicho y que a mí me parece que no deberíamos dejar que no estuviera aquí, igual que nos pasó cuando empezamos a hablar de agricultura ecológica y en las facultades, en las escuelas de agrónomos no se hablaba de la agricultura ecológica, pues ahora nos sigue pasando. En las facultades, en las escuelas donde se habla de nutrición, están en profesionales de nutrición, no se habla de nutrición ecológica y eso es una asignatura pendiente de la propia universidad. Además, desde un concepto de nutrición ecológica que no es solamente los nutrientes, sino este modelo que estamos abordando de que la nutrición viene desde el suelo, desde la fertilidad del suelo a la fertilidad intestinal. Entonces, ese es un elemento que a mí me parece que deberíamos ponerlo en este diálogo como central para poner la asignatura, no sé si es la NECA o a quién hay que encargárselo, para que en los programas educativos se incorpore, porque en La Garbancita hemos tenido alumnas que han hecho sus prácticas en La Garbancita y no tenían ni una sola palabra de haberlo conocido en la universidad. Y claro, eso es un déficit importante, porque si en el sitio, en la cuna del conocimiento y de la formación no lo tenemos, es muy difícil que contrarrestes mejor todas esas oleadas que evidentemente las vas a tener. Y yo soy consciente que una parte importante de que en programas de estudio no haya determinadas asignaturas, pues tiene que ver con que hay unos intereses económicos que prefieren que eso no esté. Pero claro, de ahí está nuestra lucha también para conseguirlo. Y pues lo planteo también porque cada vez nos está pasando también en escuelas de cocina, ¿eh? En las escuelas de cocina no saben nada. Entonces, nos encontramos que las cocineras y cocineros que tienen que enseñar qué alimentación es saludable, ecológica y cómo hacerlo, no tienen ni idea y además les están enfocando
al otro lado. O sea, que las verduras hay que enmascararlas para que, bueno, tiene que estar, pero que no den mucha guerra. Y sin embargo, pues Chuletón es así de grande, ¿no? En las escuelas de nutrición. O sea, no hay nada de nutrición, pero nada de nutrición ecológica. Pero es que en las facultades que tenemos que hablar, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Nutrición y Dietética, también nos encontramos que no hay formación, ni en la formación profesional, que hay un grado, ni tampoco en las universidades. Entonces eso ya hace tiempo que tendríamos que estar trabajando en eso para conseguirlo, porque luego nos encontramos que cuando necesitamos nutricionales que nos asesoren a quienes estamos haciendo esos proyectos con escuelas, con... Ahora, la Garbancita, vamos a empezar con centros de mayores y el Ayuntamiento de Madrid está empujando en esa dirección, pero no hay profesionales que lo... Entonces, ¿tienen que hablarnos los profesionales? Sí, pero ¿dónde? ¿Y quiénes? Porque al final quienes hablamos no somos nutricionistas. Y además, como no somos nutricionistas, no pueden venir los alumnos a nuestros espacios a aprender porque no tenemos las titulaciones que nos están pidiendo la ANECA. Y eso es un caso claro que nos ha pasado en esta universidad. La Garbancita ha dejado de ser un lugar de prácticas porque no tenemos, a ver si ahora con los cambios que estamos haciendo, pues tenemos una nutricionista para que puedan volver a venir los alumnos porque quienes sabemos de nutrición pero no tenemos título, pues no podemos educar, ¿no? En ese sentido. Pero lo digo como un déficit, o sea, una crítica constructiva, porque creo que necesitáis ese refuerzo desde fuera para que lo cambiéis. Porque si no, no vamos a tener profesionales que nos ayuden en esta transición que necesitamos. Yo creo que claro, no está así claramente en los programas de estudio, ¿no? O sea, depende mucho, pero igual que en otras disciplinas. Igual que en la agronomía, si lo digo, por eso, depende del profesor, claro, de que alguien esté implicado, concienciado y tal, y que lo transmita y ya está, ¿no? Personalmente. Quizá creo que una iniciativa buena, ¿no? De la universidad sería incluir que hubiese, por ejemplo, una asignatura transversal, ¿no? Sobre nutrición ecológica, o bueno, más que todo, ¿no? En la que se hablase de todo, asignaturas transversales de universidad, no solamente para los grados o para ciencias, para una asignatura. Eso, por ejemplo, se hizo, como yo también estoy implicada en estas cosas, se hizo con el género. O sea, hay una asignatura transversal sobre, bueno, género. Ya está, entonces que la pueden cursar todos los estudiantes, sean de la carrera, o sea, porque hay una parte en los planes de estudios en los que una asignatura optativa se puede convalidar por una asignatura transversal de lo que sea. Entonces, hay asignaturas transversales o asignaturas, ¿cómo se llaman?, de libre elección en los diferentes grados, ¿no? Tú tienes tu grado, pero puedes cursar una en, yo qué sé, en Derecho, ¿no? Y te validan 6 créditos optativos, ¿no? Pero también existen asignaturas transversales que son de universidad, que se pueden cursar desde cualquier grado. Entonces, eso sería muy interesante, ¿no? Crear una asignatura de ese tipo en la que participasen docentes de diversas disciplinas, ¿no? Aquí no tenemos agrónomos, pero bueno, se podría incluso hacer venir a otros profesionales, ¿no? Y que hubiese eso pues desde ciencias ambientales, desde la biología, desde la nutrición, desde la legislación, desde el derecho, ¿no? Y que fuese una asignatura. Eso sería muy interesante porque además cumpliría con el objetivo de formar en valores, claro, ¿no? Que es una de las cuestiones que estamos planteando aquí, la formación en valores. Tú estabas hablando de la disciplina nutricional, pero yo me la estaba llevando a la agronómica y decía, si es que las carencias son las mismas, o sea, es la voluntad de algún profesor porque está implicado, porque es sensible a los contenidos que pueda incluir bajo la libertad de cátedra pues esas materias, pero no porque se registren como una necesidad social. Y si no se registran como una necesidad social y no están en los bloques obligatorios de los planes de estudio, pues entonces no llegamos. Y me estaba acordando
que hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza. Yo siempre, como soy Claro, tan sí. positiva, siempre digo, siempre hay esperanza. Porque hace un año me invitaron a una universidad mexicana por temas de agroecología. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no era una facultad de agronomía, era de nutrición. Y ellos dan agroecología en su plan de estudios de nutrición. Porque consideran que el trabajo con las zonas indígenas es importante y ahí sí que la agroecología tiene un pilar importantísimo para la transmisión de la cultura a través de las variedades locales, las elaboraciones propias y, bueno, y todo lo que significa tema de nutrición y salud. Y son trabajos que realizan también de forma muy interdisciplinar y me pareció súper interesante, interesantísimo. Sí. Hay esperanza, ¿eh? Sí, sí. Sí, Bueno, no, si quieres decir algo más, lo No, digo no. porque es el momento de Para abrir que- Claro. a que todas las personas que estáis en la sala, no sé si en el streaming está permitido que haya preguntas a través del chat, por si alguien quiere hacer preguntas, que no sé si está aquí. Está David, Tiene vale. David. No, todavía no hay preguntas. Pues nada, sois los que estáis delante, presentes, los que podéis hacer las preguntas, comentarios, lo que os parezca. Yo creo que, bueno, aquí trasciende un poco ese muro tan enorme contra los locales, que, pues, bueno, veo varias listas, pero centrándome en una que, por ejemplo, en estamos ahora mismo, yo como que líneas de actuación son contradictorias, ¿no? Creo que se conceden, por una parte, espacios, ¿no? para hablar de las necesidades de cambio y cuáles estos espacios. Ya decir que a lo mejor no tengo que decir muchas ramas formados, porque a las pruebas me remito de la gente que hay. Y por otro lado, veo que ese motivo constante de llamarlo al enemigo. El enemigo. Puede ser máquinas de vending que tienen esos señales al lado del cartel de Unialimenta, las facultades, que hacen ese gota a gota que es muy difícil. A mí, con productos como Monster, los criminales, realmente perjudiciales. Entonces, claro, trasciende aquí, ¿no?, lo que esta falta de voluntad. Desde la universidad. Y, claro, ¿cómo pensáis que se puede combatir eso? A mí la única idea que se me ocurre es llegar a los puestos. Y no sé si llegar a estos puestos se podría revertir esta política porque viene todavía más allá. Mira, te hago una pregunta. O sea, la reflexión me parece interesantísima, pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que eso ocurriría si la persona que ahora mismo tiene 20 años y hace así en la maquinita hubiese venido de un ámbito educacional, formativo, cultural, donde esto hubiese sido la línea base? ¿Tú crees que el acto ese lo haría igual? Probablemente no es tan constante. Ahí está lo de la mediática. Venga. Ese ayuntamiento de Roma que ha utilizado ha estado con la alimentación ecológica, ¿se ha notado en ese alumnado que haya habido algún cambio? Pues no tengo la información. Es muy interesante. Claro. Es si de verdad esa educación alimentaria que has estudiado en los colegios, luego
ha repercutido en los hábitos de consumo de estas personas. Claro. Eso sí que sería un dato interesante. En España hay ahora mismo algunos proyectos con iniciativas en esa misma línea. Por ejemplo, Canarias tiene un programa súper potente que ya lleva 10 años en acción y además va más. No es un proyecto que cae porque han habido otras comunidades autónomas que han tenido la iniciativa y el proyecto se ha venido abajo cuando los ejes políticos han sido diferentes, pero en Canarias gobierne quien gobierne y lo han establecido como un programa bandera. Que eso también está muy bien, ¿no? Porque es establecer prioridades sobre lo que... Y ahora van a haber efectos sobre, pues si hay disminución de la obesidad infantil, un índice que también lo tenían ahí, siendo de los altos, pues van a ver ya cómo tiene algunas repercusiones sobre lo que estamos hablando aquí. El de Roma, yo me conocía el dato y lo he puesto como ejemplo de compra pública verde, pero no sé hasta dónde han podido llegar con las métricas que realmente es lo que desde el punto de vista de la investigación y de obtener resultados vamos mirando, ¿no? Oye, ¿esto cómo ha acabado? ¿Qué resultados? Pero en Canarias sí que van a establecer, porque además ya el programa está bastante consolidado. ¿Verdad, Gisela? Lo que dice Lola de Canarias es por ilustrar, porque no es... O sea, se ha llevado desde la Dirección General de Calidad Alimentaria una persona que conoce la alimentación ecológica, la producción ecológica, han procurado que fuera cercanía, temporada, etcétera, han priorizado que sea de la propia isla, o sea, de lo pequeño a lo grande. Primero empezaron con un piloto en cada isla, una escuela en cada isla, y ahora creo que son 100 y pico centros educativos, con lo que, y están involucradas la Dirección General de Calidad Alimentaria, la Dirección de Educación, la Dirección de Salud y Sanidad. Entonces, claro, eso, con un goteo constante, pues hay agricultores involucrados, hay médicos involucrados, hay educadores involucrados y hay niños y niñas que si llevan 10 años, pues a algunos ya habrán pasado a secundaria. Entonces, ese tipo de trabajo, claro, tiene detrás personas que están en los lugares de poder que tú estabas planteando en eso y que han decidido que le daban y hacían las apuestas. Porque sin esas apuestas es muy difícil que puedas tener una continuidad. En Canarias también hay que aportar para que dice tal, lo que me ha dicho Lola, también es especial por el territorio, porque hay una necesidad de dar de comer de la isla, porque es muy caro cada vez más dar de comer de fuera. Entonces esto ha generado, digamos, todas estas complicidades que tal vez lo exponemos de una manera sencilla, pero básicamente ha sido el esfuerzo de una técnica, una persona que ha dado la piel y que también forma parte del Comité de Agricultura Ecológica que certifica las producciones. Entonces, ha sido, además, desde el gobierno local que ha generado, el gobierno regional que ha generado, digamos, esa sostenibilidad en un tiempo que lleva 10 años, 15 años, pero con mucha dificultad también. Pero los biodistritos, por ejemplo, que es otra iniciativa que vamos a tratar de mostrar en la sesión del día 11, ¿no? Cómo mostrar de aquí y de allá y vamos a tener referencias para que nos vayamos con cosas positivas, ¿no? Entonces, por tanto, el campus universitario es un biodistrito también. Es una pequeña isla, no lo vamos a, no podemos convertirnos en eso porque tenemos todos los elementos, ¿no? Hay también otra cuestión que es interesante en relación a tu pregunta y es, vale, tenemos por un lado las acciones de la gobernanza, que son las que pueden articular determinadas medidas que la ciudadanía pueda llevar, ¿no? Pues lo que estábamos hablando. Pero por otro lado si yo no cuento con ese paso adelante que tiene que dar la gobernanza, por lo menos yo sí que lo voy a tomar. Yo voy a generar esa soberanía alimentaria.
Y si tengo la posibilidad de una alimentación saludable en el campus, pues lo voy a hacer. Es verdad que no vamos a poder controlar a toda la población y sobre todo porque ya viene de una inercia muy grande, pero que la voluntad de la persona consumidora es también algo que tenemos que empezar a generar esa conciencia, porque nuestro consumo sí que tiene un impacto muy potente. Y en la medida en que mi acto, en lugar de ser así, sea así, pues ya estamos generando también esa otra medida, ¿no? Ese otro impacto en positivo. Y ahí sí que tenemos responsabilidad, cada uno es responsable de sus actos y por lo tanto ahí tenemos mucho que decir. Claro, eso digo, se echa en falta desde que puedes elegir, que no tengas, y que lo único que te venga sea un ultraprocesado. Que tengas la posibilidad de elegir de Coca-Cola y no tomar. Qué difícil, ¿eh? La responsabilidad individual. Sí, pero tiene que estar. Si, Claro. si tengo Sí. Bueno, ahí todavía. Se necesita una distinción. Sí. Contrarrestar la fuerza del programa. Sí. Ahí hay algo que las universidades podemos hacer y en este caso es la gobernanza de las universidades quien está en los cargos de gestión y es a través de los pliegos de condiciones de las cafeterías y de los suministros. Y ahí se están haciendo también cositas, ¿eh? Sí. Están haciendo cositas porque todas las universidades estamos en una unión, ¿no? de sostenibilidad y hay algunas acciones que a título individual se están tomando. Y aquí a lo mejor César puede hablar en primera persona porque por ejemplo, en mi universidad, una de las cosas que se está impactando es con el tema del agua y con el tema de la fruta. La fruta tiene que estar presente en los pliegos de condiciones. O sea, un estudiante, una persona, ¿no? Porque también el PDI, el personal laboral, tiene que tener acceso a el consumo de fruta que tiene que estar en cestos y tú puedes decir, no, yo no quiero una tostada, yo quiero un plátano, yo quiero una manzana, yo quiero una naranja. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta a la mesa y claro, yo me veía tan interpelado que me sentaba aquí por lo que significa para la universidad y tienes muchísima razón y lo que está significando este proyecto, ¿no? Este proyecto es un proyecto que aunque ya hayamos hecho un piloto anterior, es como otra versión, ¿no? Porque primero se introdujo la alimentación ecológica sin coste para el consumidor. Ahora se ha metido una alimentación ecológica con el coste que han querido los concesionarios, ¿no? Entonces, esto es otra experiencia que también tiene muchos problemas. Y el camino todavía es largo, ¿no? Estamos haciendo un intento por introducir en los comedores, a través también de la compra verde, que también lo hemos introducido como una píldora, eso hay que aumentarlo muchísimo, porque un 5% es claramente insuficiente, pero hay tantas resistencias por todos los... Esto tiene que ir a una serie de comisiones, pasar por una serie de discusiones. En el momento que sube un poco el precio, el propio estudiante y las asociaciones de estudiantes ponen el grito en el cielo porque no quieren pagar ni un solo euro, lo entiendo, ¿no? Tienen sus dificultades para ello, pero también hay que entender que la alimentación ecológica es un precio mayor porque estamos pagando por el medio ambiente y por la salud y eso no entra tampoco fácilmente. El propio restaurador le cuesta mucho cambiar el sistema de producción y de recepción de los alimentos. Es muy complejo y como han dicho antes en el caso canario, pues hay ejemplos y ahora que nos hemos puesto nosotros aquí arremangados y arremangadas a trabajar, bueno, esto es muy complejo, ¿no? Porque además hay una resistencia. O sea, en tu facultad, por ejemplo, yo esperaba una respuesta importante y es la peor de todas, la de filosofía, ¿no? Es la peor en cuanto a
una respuesta de que la gente quiera. Por supuesto, también tiene que ver el que no tenemos una difusión como hubiéramos querido tener, tenemos una buena campaña, ¿no? Pero nos damos cuenta que no llegamos, no se llega porque hay muchos impedimentos, incluso institucionales, para llegar. De prevención, Entonces, si arriba del todo, no se lo creen de verdad, los que estamos ahí en intermedio peleándonos, podemos hacer lo que podemos hacer, ¿no? Que ahí te quedas, dices, cuando haces lo que puedes, te quedas tranquilo. Pues no nos quedamos tranquilos para nada. Queremos hacer mucho más, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy pertinente y también cómo la comunidad estudiantil puede llegar a presionar en ello, ¿no? O sea, el que no haya aquí gente no me parece raro porque es muy difícil aquí encontrar gente y además, si el evento es online, pues la gente dice, pues ya no puedo, no tengo tiempo, ya lo voy a ver. Y es verdad que luego la gente lo ve, ¿no? El tema, cuando tiene tiempo, tranquilamente lo ve. Y además lo pasa cuando, esto lo que dice esta persona no me interesa, me paso al siguiente. Pero los mensajes lo puede coger, ¿no? Es un método más dinámico y que haya poca gente. Es una pena porque cuando hemos conseguido que venga gente, la cosa es muy, muy potente y luego se genera un efecto difusor mucho mayor. Pero efectivamente estamos con muchas. No es un elemento, es los que tú has dicho y otros 20 más, ¿no? Y no entremos ya en la academia porque no ha permeado en las diferentes titulaciones. Hay una nueva ley universitaria que ahora se supone que tenemos que introducir la sostenibilidad en todas las titulaciones y cada universidad lo puede hacer como le parezca y esto también tiene muchas versiones y muchas implicaciones. Están las universidades que quieren meterse a tope y están las que vamos a ver cómo cumplimos el expediente para que no me sancione el ministerio. Entonces, yo no voy a decir nada más porque igual ya puedo excederme de mi capacidad, ¿no? Pero por ahí vais viendo. Pero como yo no me cedo de ninguna capacidad, sí quiero decir una cosa. La Garbancita llevamos siguiendo en temas de compra pública y de asesoramiento para el cambio en la transición de comedores 6 años, 7 años, aunque nuestra vocación es de mucho antes, pero lo intentábamos y uno de los errores principales, lo digo para que nadie lo vuelva a cometer, es tú no puedes empujar más allá de lo que el contexto de los actores te lo permite, porque si un actor se quema intentando ir más allá, eso tiene como un efecto boomerang que vas hacia atrás completamente. Nos ha pasado de entrar en un colegio que la dirección estaba muy por la labor, la empresa de gestión de comedor era una empresa familiar que tenían ganas teóricamente de hacerlo, aparece el primer problema y se acabó. Como no se ha trabajado la educación ni con los padres, ni con los niños, ni con los otros educadores, se convierte en un problema. Aquí nos está pasando también algo parecido porque trabajar la educación de cocineros y de empresas de restauración tendría que haber sido básico en todo esto, porque a diferencia de un restaurador en un colegio o en un centro de mayores que se supone que están por la salud de las personas, porque lo tienen que cuidar, o en una escuela infantil, es básico, entonces hay como una interiorización en la universidad. Yo tengo que dar de comer y me tienen que salir las cuentas. Entonces, claro, el trabajar mecanismos y recursos para que no te pongan como el precio la dificultad mayor, porque lo decíamos hace un rato, si tú cambias las proporciones de los ingredientes que tú pones en los menús y en lugar de poner tanta proteína animal, que no hemos dicho la cifra, hay que decirla ya de una vez, o sea, la proteína tiene que ser entre 10 y 15%, como máximo 12, 17 que se dicen los mayores porque tienen unas demandas, unas carencias, las personas de más de 70 años y tal, o cuando tienen una problemática concreta de pérdida de sangre o de alguna caída o de algo de eso, pero además con mucho cuidadito porque si te pasas de proteína tienes problemas de riñón, porque todos los problemas renales vienen por ahí, lo que dice Pilar, las inflamaciones aparecen ahí por todos los lados. Entonces, el proceso de trabajar en la restauración colectiva, sobre todo vinculada a la educación, incorporando el que todas las partes participantes se educan en esa transformación, se les da la explicación de que si la proteína son solo entre 10 y 15, no puede tener 40.
Ahí lo estamos haciendo fatal. Y es que la población de Madrid, la mayor parte de la población estudiante en la enseñanza obligatoria está en un 40% de proteína animal. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y con esas promesas de que cuanto más musculación hagas, más proteína tienes que meter y todo ese rollo, ¿no? Que está asociado a los centros deportivos. Por eso hay está tan cambiado todo. Entonces, si tú lo trabajas desde una mirada multidisciplinar y trabajando el darle a los profesionales, por eso yo decía, necesitamos cocineros y cocineras que sepan de alimentación ecológica. Es que nosotros les hemos dado cursos desde SEAE mostrándoles las diferencias, para que puedan valorarlo, para que vean en cocina que es que un garbanzo ecológico, como tiene más materia seca, necesitas menos garbanzos para echar al cocido. Entonces, todas esas cosas las tienen que experimentar, pero también pues que tienes que reducir el porcentaje de proteína, que cuanto más verdura de temporada uses, que además de estar más nutritiva, va a ser más barata. O sea, estamos trabajando con todas las ideas de costes. Les hemos pasado a las cafeterías 350 recetas experimentadas por la Garbancita de alimentos ecológicos. O sea, que no es que no estemos haciendo nada, el problema es que hay unas residencias brutales. Y entonces ahí tiene que haber mucha demanda por parte de estudiantes, profesores, no sé qué, y dar la turra. Pero aún así hace falta formación. Si no se hace trabajo de formación, y lo que pasa es que lo quisimos poner, pero nos dijeron que no. Entonces eso no lo hemos podido desarrollar. No tenemos tiempo, claro. O sea, el trabajar cuando hacen las formaciones, yo ayer estuve dando formación en un centro de mayores y la pusimos a las 2 de la tarde, que era cuando no habían acabado la cocina los cocineros para poderlo hacer. Entonces, todas esas cosas hay que trabajarlas y hay que trabajarlas bien. Y estaban en esa formación la dirección del centro y también la persona responsable de las compras de la empresa de gestión de comedor. Y abrió los ojos en algunas direcciones. O sea, que es que tenemos que trabajárnoslo todo. Estamos abriendo trocha. Y bueno, pues necesitamos ese respaldo y al mismo tiempo esas reclamaciones a quien toma las decisiones. Si no le reclamáis a quien toma las decisiones, pues vamos a seguir así. Con un 5% de pliegos no se va a ningún lado. En los pliegos de las escuelas infantiles se pasó primero por grupos de alimentos, se dijeron esto en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid. Todos estos grupos de alimentos vamos a ir progresivamente aumentándolos. Ahora ya no están hablando de grupos de alimentos, sino que hay toda la alimentación ecológica de verduras, de frutas, de legumbres, de lácteos y no han metido la proteína animal. Y en verduras han metido de temporada, pero han cometido un error, que es que no han metido el puerro. En unas escuelas infantiles el puerro es ecológico todo el año, no está el puerro. O sea, os digo para que veáis que a veces, y las verduras de invierno no están en el pliego. Tendrían que estar las de invierno, porque si no, solamente es temporada en el verano. O sea que esos son detalles, no, pero para que veamos que hay buenas intenciones a veces, pero que no se consulta adecuadamente el proceso y ahí te quedas. Y en cambio, en centros de mayores, pues están avanzando muy rápidamente, que se les han puesto en contra las empresas de gestión de comedores, les han dicho a dónde vais. O sea que, por eso digo que esto es un tema con mucha guerra, porque es que la alimentación en la compra pública es una parte muy importante del pastel donde hay muchos intereses. Yo, como decía antes, soy muy positiva. Y si comparamos dónde estábamos hace 20 años y dónde estamos ahora, avanzado, vamos. Pero conociendo cómo es la gestión universitaria en mi casa, sé que la valentía que se ha hecho aquí es tremenda. Eso hay que ponerlo en valor. Aunque tu facultad no entre al saco, pero hay que poner en valor, entrará. No, era una broma. Era una broma. Pero desde luego es de una valentía muy alta, muy alta. Entonces, vamos a aprovecharnos de esas valentías que si nos las ponen allí, venga, va. Vamos a subirnos a ese caballo. Claro. Vamos a un primer plato.
Si no podemos comer los dos. Cerramos entonces, ¿no? Nada, pues muchísimas gracias. Me ha resultado, además, pues eso, una celebración casi, porque llevamos ya unos meses de proyecto, así, este trabajo intensísimo que estamos teniendo, que claro, no se ve, ¿no? Lógicamente, pero que estas personas que están por aquí han colaborado muchísimo y esta mesa para mí ha sido, pues eso, una celebración y un sacar esos contenidos, esos conocimientos, esa justificación profunda de lo que estamos haciendo y que nos dan mucho más fuerzas para seguir adelante. Y muchas gracias por vuestras palabras y Lola finalmente lo que acaba de decir, que sí que la verdad que ha sido, o sea, yo creo que este proyecto sí que hay que tomárselo con tranquilidad, porque claro, tú quieres que todo cambie muy poco, muy rápido en muy poco tiempo y esto no va a ser así, esto va a ser largo recorrido y a ver que, pues como tú decías, ahora hay otras elecciones dentro de poco universitarias, pues a ver si los estudiantes también metéis ahí el troyano en las elecciones y hacéis preguntas a los que se presenten y todo esto, de por qué esto no está más rápido. Arriba se quiere también, pero hay otros problemas muy gordos, problemas económicos, problemas de sostenimiento de la universidad que a veces hacen que esto, que también es muy importante, se quede como en un segundo plano, ¿no? Entonces también hay que entender eso, que no es que no se quiera, sí se quiere, pero a veces las situaciones críticas te hacen dejar, o sea, comeremos lo que podamos, porque si no... Y esto, pues es verdad que para el futuro que sirva, ¿no? esta iniciativa. Muchas gracias por vuestra asistencia y a los que estáis online, pues muchas gracias y podéis dejar cualquier pregunta y comunicaros con el proyecto a través de la página web y de los correos electrónicos que tenéis. Facultad de Psicología. En la cafetería de filosofía pequeña y en el edificio del rectorado, ¿no? Y los miércoles en las otras cafeterías que, para no equivocarme, pues no. Las otras cafeterías, los miércoles son ciencias, biología, psicología y derechos. Y los jueves son filosofía pequeña y rectorado. Esas siglas. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos a todos y a todas las personas. Hasta luego.